Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, en el capítulo de hoy os traigo cómo va la rentabilidad de los diferentes fondos, vamos a llamarles favoritos, que mantenemos en el radar, ¿vale? Vamos a dar un repaso tanto a fondos de renta variable como a fondos mixtos y como a fondos de renta fija. Observo que hay una gran diferencia de rentabilidad entre unos y otros y bueno, pues conviene repasarlo. Bueno, empezamos por fondos de renta variable, que en la mayor parte de los casos tenemos rentabilidades negativas, pero bueno, vamos a dar un vistazo porque hay algunas diferencias a tener en cuenta. Empezamos como siempre por el EDM Strategy, un fondo de la gestora española EDM con muy buen historial a largo plazo. Invierte básicamente en compañías que podemos calificar un poco de crecimiento o growth, de ahí un poco su bajada de rentabilidad, y en el año está perdiendo un 15,50%. Seguimos con otro fondo muy comentado aquí también, que es el BNI Mellon Long Term Global Equity, con una caída del 12,64%. Es decir que he visto pocos años o pocas épocas en muchos años que este fondo tenga una caída de esta magnitud. Es un fondo que, aunque invierte en renta variable, suele ser muy consistente en la rentabilidad. De hecho, en muchas ocasiones he hablado de este fondo incluso en años muy malos, como pueden ser 2020, 2018 y 2008. Es un fondo que prácticamente no ha caído casi nada. Y es un fondo que a muy largo plazo da unas rentabilidades superiores al 10% y está muy bien. Baja muy poco cuando caen los mercados y acompaña bastante bien cuando suben. Es un fondo, digamos, de armario para tener muy en cuenta por todo tipo de inversores que quieran dedicar una parte a la renta variable. Entre otras cosas porque pueden dormir muy tranquilos y bueno, tendrán unas rentabilidades razonables a largo plazo. Otro fondo también interesante, que es Avante Managers, menos 15,36%. Este fondo es un fondo de fondos y aunque tiene una comisión, pues digamos un poco elevada, pero es una opción también interesante. De los pocos fondos de fondos que yo conozco y que tienen buenas perspectivas y está bien gestionado. Evidentemente, aparte de la comisión, que bueno, sí es un poco alta, pero bueno. Sextant PME es un fondo de renta variable europea, pequeñas compañías, sesgado un poco todo el tema Francia y demás, por ser la gestora francesa, rentabilidad en negativo del 13,82%. Fondo más, digamos, por decirlo de alguna manera, un fondo más value. Jupiter European Growth, un fondo, como el nombre indica, de compañías de crecimiento, rentabilidad en negativo del 19,36%. Bueno, he de decir que estas rentabilidades que estoy hablando son a día 17 de marzo, que es cuando lo estoy grabando. Hoy es 17 de marzo y que es jueves. Como norma general siempre publico los podcasts los viernes. Pero bueno, diferencias no creo que haya muchas de un día para otro. Son de alguna manera irrelevantes, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Seguimos con el Mapfre Behavioral Finance. Rentabilidad en negativo del 14,98%. Bankinter, pequeñas compañías, también hemos hablado aquí en bastantes ocasiones de este fondo. Rentabilidad en negativo del 20,69%. Es de decir que este fondo es un muy buen fondo. El año pasado, para que nos hagamos una idea, tuvo una rentabilidad del 50% en positivo. Bueno, ahora
en lo que lleva de año, pues bueno, está cayendo porque está sesgado a compañías, digamos, un poco, sobre todo del norte de Europa, Suecia, Finlandia y todo ese tipo de zona. El gestor es muy bueno y evidentemente, pues bueno, le está afectando y, como he dicho en otras ocasiones, probablemente es una buena oportunidad de coger este fondo con este tipo de caídas. Now Europa Sostenible, rentabilidad en negativo del 5,03%. Seilen World Group, otro fondo interesantísimo, en una gestora con resultados extraordinarios a largo plazo, rentabilidad en negativo del 18,64%, lo mismo. Interesante opción a la hora de invertir en estos momentos en este tipo de fondos que están cayendo bastante. MFS, European Small Cap, rentabilidad en negativo del 16,37%. MFS, Prudent Capital, rentabilidad en negativo del 3,37%. Yo este fondo, bueno, podríamos catalogarle dentro de la categoría mixtos, podría ser una opción, pero bueno, como es un fondo que invierte en renta variable, aunque con una filosofía de preservación de capital bastante importante, bueno, yo lo considero que es un fondo de renta variable, aunque para algún tipo de perfil más de protección de capital, más tranquilo y sin querer asumir excesivos riesgos dentro de invertir en renta variable, es una opción bastante interesante. Cae muy poco cuando caen los mercados, de hecho tiene un historial de pérdida de capital que evidentemente cuando cae pero muy poco, y luego acompaña bastante bien en las subidas. También un fondo interesante para, bueno, pues aquel inversor con un sesgo más conservador que quiera sacar un rendimiento a su dinero. Casi la única opción es la renta variable, pero es una forma de invertir mucho más tranquila y también durmiendo tranquilo, que muchas veces es lo importante. Magallanes Europa, rentabilidad en negativo 3,99%. Magallanes Iberia, rentabilidad en negativo del 6%. Cartesio Y, dentro de Cartesio es el fondo, digamos, con más riesgo, aunque también Cartesio es una gestora que tiene por objetivo la preservación de capital. Bueno, como vemos, pues tiene una rentabilidad en negativo del 2,52%. Capital Group New Perspective, rentabilidad en negativo 17%. AZ Valor Internacional, rentabilidad en positivo 19,57%, y eso que el AZ Valor Internacional que yo normalmente computo y valoro no es el AZ Valor Internacional puro, sino es el AZ Valor Internacional de Luxemburgo, que es una mezcla entre el AZ Valor Internacional y el Iberia. Básicamente es 85% renta variable internacional, 15% renta variable ibérica. De hecho, el AZ Valor Internacional puro, que solo tiene renta variable internacional, sube mucho más, alrededor del 25%. Aquí ya vemos la gran diferencia de valoración que tenemos, por ejemplo, entre el AZ Valor en términos redondos, 20%, a, por ejemplo, pues el Seilen, que tiene una rentabilidad en negativo del 18%. Es decir, tenemos una diferencia de rentabilidad de aproximadamente el 40%, que es una salvajada de rentabilidad. Es verdad que estos años de atrás los fondos Growth lo hacían muy bien, subían mucho, incluso los fondos Value, como el AZ Valor, que aunque estaba un poco más orientado hacia las materias primas, pues prácticamente no subía, o en algunos casos incluso corregía. Bueno, por eso siempre decimos que es importante tener una cartera con diferentes, aunque tengamos renta variable, pues diferente renta variable para que, bueno, pues sea una cartera consistente, duradera y con rentabilidad pues un poquito más consistente y con más sentido. Fanesmith, otro fondazo, también muy interesante, rentabilidad en positivo en lo que llevamos del año de 17,33%, fondos muy bueno, en una perspectiva de comprar y mantener del gestor, que es Terry Smith, y también lo mismo. Yo he visto pocos años que este fondo esté cayendo un 17%, probablemente en la crisis del COVID, en marzo del 2020, pues caería por ahí, aunque luego acabó el año bastante bien, pero es un fondo muy a tener en cuenta, con un historial de rentabilidad muy bueno, y lo mismo, pues interesante opción para alguien que quiera invertir el dinero. Bueno, como siempre, aunque muchas veces lo repito al final, también lo voy a repetir ahora en medio del podcast. Si os está gustando el podcast y como norma general os gusta, siempre os agradezco que le deis
un like en la aplicación donde lo estoy viendo, tanto en iBooks como en YouTube, en Spotify, etcétera. Porque bueno, siempre de esa manera muchas veces los algoritmos recolocan en las primeras posiciones a los podcasts que tienen muchos likes, con lo cual siempre se agradece. Bueno, seguimos con el JP Morgan Asia Pacífico, rentabilidad en negativo del 7,53%, JP Morgan Europa Small Cap, como su nombre indica, pequeñas compañías de renta variable europea, rentabilidad en negativo 18,34%, JP Morgan European Value, rentabilidad en negativo del 5,74%, Fidelity Global Focus, rentabilidad en negativo del 10,84%, también un fondo interesante porque un fondo global, pero con una cartera bastante concentrada, fondo también de fondo de armario, de no tocarlo porque tiene un historial de rentabilidad extraordinario. Pollen Capital Focus, rentabilidad en negativo del 20,45%, Morgan Stanley Global Brands, rentabilidad en negativo 13,31%, lo mismo podríamos decir que el Fidelity Global Focus, que el Capital Group y que el Fan Smith, un fondo para tener siempre en el armario, en la parte de renta variable. El Global Brands tiene una filosofía de inversión que invierte en muchas compañías de consumo que de manera sistemática durante todo el día los consumidores están metiendo dinero en el fondo, porque tiene compañías que pueden ser desde Coca-Cola, Nestlé, Quillet, en la cual, pues, cuando la gente se afeita por la mañana, pues está utilizando cuchillas Gillette, tanto si se afeita en Europa como en Asia, como en Estados Unidos. Si tiene compañías como Microsoft, en la cual cuando encendemos el ordenador siempre estamos poniendo dinero en Microsoft, en todo el mundo, porque todos no nos levantamos a la misma hora. Digamos que en las 24 horas del día mucha gente está metiendo dinero en el fondo. Son consumidores a nivel global. Lo hace que sea un fondo interesante porque muchas veces vemos el fondo siempre lo tenemos que ver desde un punto de vista empresarial, porque al final estamos invirtiendo en empresas, no desde el punto de vista de una cotización diaria que baja y sube, sino verlo un poco desde más con visión empresarial. Morgan Stanley Asia Opportunity, caída del 26%. Morgan Stanley Emerging Leader Equity 26%, digamos es diferente filosofía de inversión del Asia. Aquí lo que hace Morgan Stanley es invertir en los líderes de países emergentes. Morgan Stanley Global Opportunity, también gestionado como el Asia Opportunity por Christian Hugh, rentabilidad en negativo del 29,33%, también un fondo muy interesante a tener en cuenta y que con estas caídas es un fondo, bueno, pues que inversor de largo plazo de renta variable, si no lo tiene, es un buen momento para tenerlo. En determinados podcasts anteriores he visto mucha gente que invertía y que seguía el precio muy al alza del Morgan Stanley Opportunity cuando tenía rentabilidades del 40% y que quizás no era el mejor momento de invertir en ese tipo de fondos y más en estrategias value, como podría ser el AZ o el Cobas, etcétera, mientras que ahora pues probablemente sí hay que dar una vuelta de tuerca y rebalancear la cartera un poquito hacia este tipo de fondos porque les están castigando muy mucho. De la misma manera que mucha gente puede ver tentada de que ahora mismo el AZ Valor lleva una rentabilidad muy grande, quizás pues tampoco es el momento ahora de ir corriendo detrás de la rentabilidad, porque eso nos puede llevar a tomar malas decisiones de inversión. Muchas veces los fondos no hay que comprarlo cuando suben, sino que hay que comprarlo cuando bajan fuerte, porque de esa manera por el mismo dinero nos van a dar muchas más participaciones y a largo plazo se nota y mucho. Seguimos con el Robeco Global Consumer Trends, rentabilidad en negativo 25,52%, Mirabaud, pequeñas compañías de Suiza, también un fondo muy interesante de nicho, invierte en pequeñas compañías suizas que como norma general lo hacen muy bien, rentabilidad en negativo 15,97%, BlackRock Gold, es decir, que invierte en oro, rentabilidad en positivo del 5,11%, no podía ser de otra manera porque ya invierte, lo tengo dentro de la pata de renta variable, aunque bueno, a lo mejor habría que ponerlo en otra pata diferente, pero bueno, ya especificamos que es de oro. Es un fondo que como norma general se comporta bastante bien, como estamos viendo,
cuando las bolsas caen, porque muchas veces el oro sirve de soporte a una estrategia y en una cartera tiene su sentido. BlackRock Helsense, menos 4,04%, es un fondo que invierte en muchas compañías de salud. Como vemos, está cayendo, pero no tanto como muchos fondos de renta variable. Fidelity China Consumer, rentabilidad en negativo, 23,22%. Tiene todo, es una filosofía que tiene que ver con todo el consumo interno en China. Es un fondo interesante y que lo mismo, pues este año está sufriendo. Mirae Asia Great Consumer, también de una gestora boutique pequeñita, que es Mirae y que como norma general lo hace muy bien, rentabilidad en negativo en lo que llevamos de año del 21%, 21,49% para ser más exactos. Seguimos con el Floatval Multiple Opportunity, rentabilidad en negativo del 8,09%. Franklin Opportunity de Estados Unidos, rentabilidad en negativo menos 21,69%. Alken Europa Opportunity, rentabilidad en positivo del 1,68%, un fondo con sesgo también un poco más hacia compañías de valor y que, bueno, pues viendo cómo está la renta variable, tiene un comportamiento más que razonable. Seguimos con el Alken Small Cap, 0,20% de rentabilidad en positivo, para ser compañías de pequeña capitalización europea lo está haciendo muy bien. Si, por ejemplo, lo comparamos con este mismo fondo, que es el Aberdeen Europa Small Cap, que es mismo sector y misma región, Alken sube un 0,20%, Aberdeen Europa Small Cap baja un 23,78%. Morgan Stanley Europa Opportunity, también gestionada por Christian Hugh, rentabilidad en negativo del menos 29,64%. Bailey Gifford, rentabilidad fondazo extraordinario, una gestora que ha obtenido rentabilidades extraordinarias a muy largo plazo. El Bailey Gifford Long Term World tiene una rentabilidad en negativo en el año del 35,99%. Insisto, desde mi punto de vista y viendo luego cartera a cartera de cada cliente y viendo el perfil inversor, el horizonte de inversión, su aversión al riesgo, etcétera, etcétera, es una extraordinaria oportunidad porque vamos a ver pocas veces cayendo un fondo un 35%, cuando realmente muchas de las compañías que hay dentro no le está afectando en tan gran medida la crisis de Ucrania. Y bueno, pues al final esto es, como siempre digo, hay que elegir muy buenos fondos, no todos los fondos valen, y cuando esos fondos están pasando una racha mala, meterles capital sin que nos tiemble el pulso. Equan, también un fondo de gestora española, Sesgo Value, bueno, que para cómo está la cosa lo está haciendo bastante bien, menos 3,72%. Franklin Templeton Emerging Market Small Cap, pequeñas compañías de mercados emergentes, rentabilidad en negativo 12,45%. Lombia Small Cap, rentabilidad en negativo 25,47%. Lombia es una gestora de reciente creación extraordinaria, fundada por el antiguo gestor del Grupama Avenir y con rentabilidades el año pasado históricamente muy buenas, y que lo hará bien en el futuro, pero bueno, este también es un fondo sesgado también un poco más hacia compañías de crecimiento, de ahí un poco que le estén dando fuerte. Cobas Selección, rentabilidad en positivo del 2,42%, bueno, vemos que está cayendo o está subiendo en lo que llevamos de año, cuando el resto de fondos está bajando fuertemente, fondo sesgado hacia compañías value, por llamarle de alguna manera, y que estos años de atrás has tenido rentabilidades bastante mediocres, y que estos años de atrás pues probablemente era el momento de ir metiéndole dinero a este tipo de fondos. Ahora, con la diferencia de valoración, si tenemos que hacer una cartera entre invertir en un Bailey Gifford con una caída de 35 o un Cobas Selección subiendo un 2, pues claramente, bueno, pues a lo mejor la mayor parte de ese capital tendría que ir al Bailey Gifford, y si hacemos la cartera de primeras, pues quizás un poquito en Cobas, pero más en este tipo de fondos que están cayendo fuerte. Oros Internacional,
rentabilidad en negativo 3,89, Oro Siberia, rentabilidad en negativo 5,75, Buy and Hold Equity, gestora española también muy buena, sesgada desde hace unos años, compañías un poco más de crecimiento, growth, de ahí la caída este año del 18,18%, pero es un fondo muy bueno que históricamente desde el año 2004-2005 pues ha tenido una rentabilidad del 10%. Bueno, pues es una gestora a tener muy en cuenta. BlackRock Mining es un fondo que también lo meto dentro de la categoría de renta variable, aunque invierte por el sesgo que tiene más a compañías mineras. Rentabilidad en positivo del 12,45% en lo que llevamos de año. Y por último, el Amundi MSCI World, que digamos que sería la referencia, que es lo que está haciendo el índice en el año, que el Amundi MSCI World es un fondo, digamos, de gestión pasiva, está bajando en el año un 8,92%. Bueno, esto es lo que se refiere a los fondos de renta variable. Vamos a pasar ahora a los fondos mixtos, que aquí, bueno, el foco no es tan grande, no tenemos tantos fondos como en renta variable, pero tenemos como 15, 16. Empezamos por el Invesco Pan European High Income, rentabilidad en negativo 5,95, Sextant Grand Large, rentabilidad en negativo 2,55, Morgan Stanley Global Balance Risk, rentabilidad en negativo 7,86, Flossbar Multi-Asset, rentabilidad negativa 7,13, Prefor Global Total menos 0,67%, Gabelli Arbitraje menos 0,61%. Gabelli es una buena opción de inversión porque lo que hace es un poco, como el nombre dice, arbitraje digamos que hace arbitrajes entre compañías que las están opando. Muchas veces hacen una OPA a una compañía en 20 euros, pero durante un tiempo determinado pues no cotiza en 20, sino que cotiza en 19. Pues Gabelli, lo que hace como norma general es invierte en esa compañía hasta que se cierra ese gap, que eso muchas veces significa un 4 o un 5% de rentabilidad en 3 o 4 meses, pero es una rentabilidad que ellos consideran que es bastante segura porque en términos generales, evidentemente luego hay que ver la OPA, así todas las OPAs se llevan a puerto y eso hace que la rentabilidad de este fondo históricamente esté en un 4, un 5, un 6, pero muy sostenida y con poco riesgo. JP Morgan Global Income, rentabilidad en negativo 5,94, JP Morgan Global Balance, rentabilidad negativa 8,46, JP Morgan Global Income Conservador 5,88, digamos que la diferencia entre todos estos JP Morgan es un poco el grado de inversión. El Global Balance tiene un poquito más de riesgo que el Global Income Conservador, de ahí que la rentabilidad cuando la bolsa cae pues sea menor. Y evidentemente cuando la bolsa sube pues es un poco mayor. Global Balance menos 8, Global Income Conservador menos 5,88. ¿Vale? JP Morgan Global Income sesgado a Asia, rentabilidad negativa 6,35, es una forma de invertir en Asia pero con un sesgo un poquito más conservador. Fidelity Multi-Asset Global, todo tipo de activos de forma global, menos 5,47, MFS Global Total Return, también un fondo muy interesante, un fondo mixto de la gestora MFS, extraordinaria gestora, con una rentabilidad negativa del menos 4,73. Es una forma también de estar en bolsa, pero con un sesgo mucho más conservador. Flossbar Multi-Asset Defensivo 5,22 en negativo, Bank Inter Mixto Renta Fija menos 3,85, Carmignac Patrimoine menos 8,99, Capital Group Global Allocation menos 6,52 y Buy and Hold Flexible menos 11,66. Buy and Hold Flexible es la composición del Buy and Hold Equity que hemos visto antes y el Buy and Hold Bonos que veremos un poquito más adelante. Digamos, es la combinación, es un 50-50. Normalmente la pata de renta fija la gestiona Rafael Vargas y la pata de renta variable Julián Pascual, un fondo español con rentabilidades más que razonables, con independencia de que este año, pues como invierte en compañías growth, están cayendo, invierte en renta fija, que también le están dando, pues le está pillando todo. Pero es un fondo que, como norma general, de hecho el año pasado, pues tuvo una rentabilidad del 20% en positivo, para que nos hagamos la idea, y es un fondo mixto, que es un fondo interesante a tener en cuenta. Bueno, pasamos a los fondos de renta fija. Empezamos por el Nordea Low Duración, es un fondo que también he hablado en varias ocasiones aquí de él. Es un fondo que invierte en cédulas hipotecarias de corta duración, con lo cual tiene la garantía del fondo y la garantía adicional de la cédula hipotecaria, que es como la casa o la hipoteca.
Es verdad que este año, bueno, pues está sufriendo un poco. El año pasado también lo hizo porque bajó un 0,94, cosa rara en este tipo de fondos, y este año está cayendo un 0,64. Es un fondo interesante a tener en cuenta porque tiene una protección adicional. Evidentemente, casi todos los fondos de renta fija, como está pasando este año, como están subiendo mucho los tipos, que ya adelantábamos un poco esta circunstancia, pues están cayendo porque a mayor subida de tipos, los bonos que tienen dentro los fondos empiezan a caer en cotización, ¿vale? Eso es lo que hace que esté afectando un poco a los fondos de renta fija. Cartesio X, rentabilidad negativa del 2,24. Benny Mellon Global Short, rentabilidad negativo 2,73. Sextant Bond Picking, fondo muy interesante de la gestora Amiral Gestión. Por ejemplo, el año pasado subió un 5,26. Bien, pues este año está cayendo un 2,60 a la fecha actual. Bueno, ya veremos a ver cómo termina el año. Es un fondo muy interesante porque invierte con una filosofía de valor, pero en renta fija, y compra bonos muchas veces que están alejados un poco de muchos radares de mercado. Fondo interesante. No sé si lo he dicho, pero por si acaso, Carmignac Seguridad, menos 4,92, M&G Optimal Income, menos 6,22, un fondo muy interesante que, bueno, este año pues va como va mal. Es un fondo que históricamente y a largo plazo da buenas rentabilidades. Banco Interactivo, ahorro en euros, menos 0,41. Yo muchas veces utilizo este fondo en asesoramiento de carteras para cuando los clientes quieren, en lugar de tener dinero en cuenta corriente, pues se pasa a este fondo para que de esa manera pues no tributa por la fiscalidad que tienen los fondos, que mientras que no vendamos pues no tributamos, y digamos que sería el dinero que vamos a tener en cuenta corriente, pero evidentemente sin vender lo pasamos aquí y siempre puede estar disponible para luego pasarlo otra vez a otro fondo, renta fija, renta variable, pero digamos el dinero disponible para tener en cuenta, pero sin peaje fiscal. Fidelity Eurobond, menos 3,56, Jupiter Dynamic Bond, menos 6,21. Vemos que para ser renta fija y para llevar ni siquiera un trimestre de año, pues la renta fija le están pegando bastante, le está sufriendo bastante. Morgan Stanley Global Fixed Income 3,59 en negativo, Flossbach Bond Opportunity menos 5,18, Capital Group High Income menos 6,27. Es verdad que el año pasado ganó un 7,34, pero es que se está comiendo en 3 meses la rentabilidad del año pasado. Bueno, es verdad que son 3 meses complicados porque tenemos todo encima de la mesa, todo el conflicto Ucrania-Rusia y la subida de tipos, y eso hace que bueno, pues estén sufriendo todos. Morgan Stanley Short Maturity Eurobond, es decir, un fondo de corta duración de bonos, rentabilidad en negativo del 1%, Morgan Stanley Euro Corporate Bond, menos 5,47, Morgan Stanley European Fixed Income, menos 3,57, Carmignac Anquestrin, menos 8,05. Carmignac Anquestrin es una combinación de diferentes estrategias de bonos dentro de renta fija. Y por último, el Buy and Hold Bonos, que hemos visto antes, el Buy and Hold Equity, el Buy and Hold Mixto y ahora el Bonos, menos 5,47%. Lo mismo, es un muy buen fondo. De hecho, tiene categoría Morningstar 5 estrellas, etcétera. Para alguien que quiere invertir en renta fija, es un buen producto. Tiene dentro unos bonos muy interesantes. Muchas veces un inversor particular pues no puede acceder a una cartera de bonos, porque una cartera de bonos no son como acciones. En muchos bonos el ticket mínimo para comprar son 100.000 euros, con lo cual para tener una cartera de bonos medianamente diversificada pues necesitamos 1 millón de euros. Pues bueno, pues una cantidad que ya es relevante, mientras que con este tipo de fondos pues alguien que quiere invertir la cantidad que sea, 10.000, 100.000, invierte en un único producto, y dentro de la cartera hay muchos bonos diversificados, y como norma general pues lo hace bastante bien. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Como digo, hemos repasado y hemos puesto el foco en los diferentes fondos, digamos, favoritos, o que por mi parte yo sigo. Como siempre digo, podríamos estar con este capítulo 5 horas, porque al final en España hay una extensísima gama de fondos tan grande que bueno, pues no acabaríamos nunca. Yo siempre digo, al final hay más fondos que clientes, con lo cual, bueno, pues tienes que poner el foco en lo que tú consideras que son un poco los más favoritos. Cada vez que quieras introducir un nuevo fondo en los favoritos, pues que sea y que lo tengas bien estudiado para no meter cosas que tengan sentido y que sean buenas.
y a partir de ahí, pues bueno, centrarte un poco en este tipo de fondos. Pero bueno, por esta semana esto es todo. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBooks, un like en YouTube o un corazoncito en Spotify. Bueno, un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.